¿Quién era Cristóbal Colón? O estaba loco o fue uno de los hombres más valientes de la historia de la humanidad. ¿Héroe o villano? En vísperas de su 5º centenario, vamos en busca de Colón. Cristóbal Colón es muchos hombres para muchos pueblos. En la ciudad de Nueva York, el 12 de octubre, día de Colón, él es un héroe italiano. Algo de qué sentirse orgulloso. Es un honor que un italiano descubriera América. Sin Cristóbal Colón no estaríamos aquí ahora. Cristóbal Colón era un navegante genovés que descubrió América. Prescindiendo de la gente que dice que otros descubrieron América, Colón fue el hombre que abrió América al mundo. Los Estados Unidos de América, país en su mayoría protestante y de habla inglesa, han adoptado como héroe nacional a un marino italiano en una tierra que él nunca pisó, que rehusó creer que existiera, a la que se dio el nombre de otro y que navegó en nombre de los monarcas católicos de España. En vísperas del 5º centenario, se pone en duda la tradicional imagen de Colón como un heroico descubridor. Pero lo que nadie niega es su impacto en los destinos de cientos de millones de personas. Si Cristóbal Colón no hubiera atravesado el mar en 1492, yo no hubiera sido nunca el alcalde, ¿no es así? Todo lo que soy hoy se lo debo a Cristóbal Colón. Colón, en este día de Colón, es justamente recordado como el hombre que cambió el mundo. Todo lo ocurrido en las crónicas de la historia desde 1492 se debe de alguna manera a Colón. Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América. El cuarto y último empezó en la primavera de 1502. A finales de junio de ese año, llegó al puerto de Santo Domingo, hoy capital de la República Dominicana, entonces capital de la Española, la colonia que fundó el propio Colón. Durante 6 años, Colón había regido personalmente la primera colonia de España en el Nuevo Mundo como gobernador. Ahora la suerte del almirante había cambiado tan drásticamente que ni se le permitía ir a tierra. El rey y la reina, al autorizar el cuarto viaje, habían dejado bien claro que él no pisaría su isla, la Española. No venía a gobernar. Como gobernador había fracasado. Iba de nuevo a hacer lo que mejor hacía, comandar un viaje de descubrimiento. El nuevo gobernador, ahí está su palacio, despreciaba a Colón. Hasta se dice que soltó una carcajada cuando el almirante, fondeado aquí, mandó decir que se aproximaba un huracán. El gobernador ordenó a Colón y a su pequeña flota de 4 navíos que saliera del puerto. Creyendo que la advertencia de tormenta era simplemente una artimaña de Colón para bajar a tierra, el gobernador aprobó también la partida de una gran flota que en ese momento se aprestaba para volver a España. Pero Colón no estaba bromeando. Mientras él enfilaba apresuradamente hacia el oeste en busca de refugio, la flota real se dirigió al este, metiéndose en un huracán tan feroz que hundió prácticamente todas las naves.
La flota de Colón terminó en las cercanías del río Haina. Cuando estalló la tormenta, sus 3 naves acompañantes fueron arrastradas mar adentro. Sobrevivirían, pero para Colón el episodio fue terriblemente humillante. Más tarde, Colón escribió que todos estaban seguros que los demás se habían perdido. ¿Quién, salvo Job, dice, no hubiera muerto desesperado? Aquí, con este tiempo, se le negaban las tierras y los puertos. Que por la gracia de Dios yo gané para España, sudando sangre. Which, by the grace of God, I had won for Spain, sweating blood. La pequeña armada se las arregló para volverse a reunir, y el almirante zarpó a lo que llamó el alto viaje. ¿Y qué viaje iba a ser? Su objetivo era la gran obsesión de Colón: encontrar las riquezas del Oriente navegando hacia Occidente. Colón estaba convencido de que las islas que había encontrado en sus viajes anteriores estaban frente a las costas de la China, siendo Cuba un promontorio. En algún lugar al oeste tenía que haber una salida hacia el Océano Índico. Su ruta lo llevó a una recalada en la costa norte de la actual Honduras. Pasó un mes agotador luchando contra los elementos antes de que la costa virase al sur y pudiera empezar su intensa búsqueda del esquivo estrecho. A principios de octubre de 1502 pensó que lo había encontrado. Las 4 naves del almirante navegaron a través de un pasaje que denominaron Pozas y se adentraron en una gran bahía. Hoy la bahía se denomina en su honor Bahía Almirante. Al entrar en esta bahía, se ve que más allá hay tierras bajas, donde podría haber un paso. Detrás hay altas montañas que bajan hasta donde podría estar el estrecho. Se comprende que Colón pensara que por fin había dado con un golfo que le abriría el paso al otro mar. Nosotros hacemos algo que Colón solo podría haber soñado: subir al cielo para mirar a vuelo de pájaro. Y sabemos que Colón se va a desengañar. Su estrecho no da paso al mar del Ganges, solo lleva a una gran laguna. Navegó Colón a través de este pasaje hacia el interior de la laguna, llamada hoy Laguna Chirihiri, antes de que pudiera ver las montañas que la rodeaban como un anillo. No había forma de salir, salvo por donde había entrado. La flota dejó la laguna Chirihiri y continuó viaje. El clima era cada vez peor. Durante más de 2 meses, la flota exploró esta costa. El ojo humano nunca vio un mar tan alto, tan embravecido, tan cubierto de espuma. Colón escribió: finalmente, maltrechos hasta el punto de total agotamiento, en la Navidad de 1502, los navíos se refugiaron en un gran puerto. Las naves estaban en un estado lamentable. Colón escribió que ya no había ni botes, ni anclas, ni jarcias, ni velamen. Durante 2 semanas se refugiaron aquí. Luego repararon las naves como pudieron y regresaron penosamente por donde habían venido. La gente, escribió Colón, está sin ánimo. Hoy en día este es el puerto de las ciudades de Cristóbal y Colón. Es la entrada del Canal de Panamá. Hoy, el Canal de Panamá es el estrecho que enlaza Occidente con el este y que Colón buscara en vano. Se necesitarían otros 400 años y una proeza digna de la ingeniería de un Hércules para llegar a existir. Si hubiera explorado el río que forma la mayor parte del canal, Colón habría visto el océano que realmente conduce a la India. Fue 12 años más tarde cuando otro explorador español, Núñez de Balboa, descubrió lo que por tan estrecho margen se le había escapado a Colón: el Océano Pacífico.
Mientras tanto, la suerte del gran viaje no dejaba de empeorar. Ahora estamos sobre el río de Belén, donde había oro en abundancia. De modo que Colón decidió establecer aquí su primera colonia continental. Pero hay otra primicia. Aquí, por primera vez, los indios montaron una contraofensiva a gran escala y echaron a Colón. La barra de arena cegó el río y Colón tuvo que abandonar una nave y zarpar como pudo con las demás. Dijo que sus cascos estaban tan agujereados como colmenas. Colón fue arrojado de Belén el domingo de Pascua de Resurrección de 1503. Pocos días más tarde tuvo que abandonar una segunda nave. Finalmente renunció a la búsqueda del estrecho y se dirigió de vuelta a casa. Solo pudo llegar a Cuba. Con sus veleros hundiéndose tras él, Colón cambió siguiendo al viento hacia Jamaica y deliberadamente hizo encallar a las 2 naves que le quedaban. Actualmente, un equipo del Instituto de Arqueología Náutica de Texas trata de encontrarlas. Las 2 naves se encallaron una junto a la otra en lo que entonces era una playa arenosa. Iba a ser el hogar de Colón y de sus 100 supervivientes durante más de un año. Pudieron sobrevivir gracias a la buena voluntad de los indios de la localidad que les proporcionaron alimentos. Para ayudar a encontrar los navíos de Colón, el equipo está apoyándose en parte en la propia náutica del almirante. Creemos que Colón vino aquí sin que lo empujara el pánico, que salió hacia aquí y eligió el mejor lugar, porque sabía que iba a encallar, no era ningún tonto. Y eso es lo que hicieron. Navegaban, vivían en el océano, lo leían como nosotros leemos un mapa. Y yo creo que los puso en lo que entonces era la zona más protegida. El equipo del Instituto de Arqueología Náutica ha encontrado lo que parecen ser 2 veleros, uno al lado del otro. Ahora emplean potentes mangueras de dragado para buscar pistas de la identidad de los navíos. Pero esta pipa de barro no es un buen indicio. Es casi con certeza de un navío inglés del siglo XVIII. Se tenía la esperanza de encontrar algunos de los artículos de trueque, como campanas y cuentas, que Colón intercambió con los indios de la localidad a cambio de alimentos. Un trueque que los indios amenazaron con cortar en cierto momento. Siendo Colón un hombre muy inteligente y siempre consciente de lo que ocurría, sabía que dentro de poco habría un eclipse de luna. Así que convocó a una reunión a los jefes de la localidad y al pueblo y les dijo que su Dios estaba disgustado por el maltrato que los indios daban a los españoles, a los cristianos, y que debido a ello su Dios iba a apagar la luz de la noche, a quitar la luna. Y por supuesto, eso es algo que puedo ver como que estoy aquí de pie, que todos los indios se echaron a reír y continuaron con sus tareas. Pero esa noche, al empezar el eclipse e ir desapareciendo la luna, corrieron a la playa y suplicaron a Colón para que interviniera en su nombre. La historia dice que permaneció en su cabina y no dio audiencia durante un rato. Luego salió durante el eclipse total o en algún otro momento y dijo: está bien, si prometéis continuar comerciando y continuar proporcionando alimentos, yo intervendré. Trataré de intervenir para restituir la luna. Así que naturalmente bajó, luego volvió a subir. El eclipse terminó y los indios están contentos. Por ello creo que ese fue el último problema que tuvo con los indios mientras estuvo aquí. Pero la historia íntegra del cuarto viaje parece más bien una ficción. Si un guionista se la entregase a un productor, ambos se reirían y dirían que nadie se la iba a creer. El propio Colón hace un relato angustioso de su cuarto viaje en una carta que escribió a su rey y a su reina mientras estuvo aquí aislado. Pero aunque es típico de Colón quejarse amargamente de su destino, es también típico de Colón reivindicar nuevos descubrimientos fabulosos. Igual que 10 años antes con las islas del Caribe, ahora despliega toda su elocuencia para describir lo que ha descubierto en Centroamérica. Dice que en un par de días ha visto aquí más evidencia de oro que en varios años en la Española. Hasta se atreve a hablar de las fabulosas minas del rey Salomón. Y afirma que de aquí puede llegar a España suficiente tesoro para que la cristiandad reconquiste a Jerusalén. Su carta revela además que Colón ya es un hombre aislado, no solo física sino intelectualmente. Se ha encerrado en una visión del mundo que se está quedando anticuada. Pasará un año antes de que lo rescaten y mientras tanto quedará poco menos que olvidado.
En esta playa escribió: Llore por mí quien tiene caridad, verdad y justicia. Weep for me who has charity, truth and justice. La marcha de la historia empezó a apartarse de Colón incluso antes de su aislamiento en esta costa de Jamaica, cuando otros empezaban a explorar las tierras que él había descubierto. Este mapa fue dibujado por Juan de la Cosa, quien navegó con Colón en sus 2 primeros viajes 3 años antes del aislamiento de Colón. El mapa muestra correctamente a Cuba como una isla, aunque Colón seguía insistiendo en que era una península. De la Cosa, astutamente, llena la entonces desconocida región hacia Occidente, explorada por Colón en su 4º viaje, con un retrato del propio almirante como San Cristóbal. Pero el mapa muestra también el lugar que de la Cosa y otros veteranos del primer viaje de Colón habían explorado a lo largo de la costa norte de América del Sur en sus propios viajes por separado. Mientras que al norte está la inscripción Mar descubierta por los ingleses. Esta es Terranova, descubierta en 1497 por Juan Caboto, navegando en nombre de Enrique VII de Inglaterra para encontrar un paso por el norte hacia las Indias. Como Colón, Caboto no se dio cuenta nunca de que, por el contrario, había tropezado con la periferia de un vasto y nuevo continente. Se perdió un año más tarde en algún lugar frente a esta costa. Pero el descubrimiento de Caboto bastó para asegurar que el futuro de América del Norte fuera escrito en gran medida en inglés, no en español. Mientras tanto, un marinero de otro idioma más había hecho un descubrimiento inesperado hacia el sur. Cada mes de abril, la maqueta de un barco que lleva en las velas la cruz de la Orden de Cristo es paseada por las calles de la pequeña ciudad de Cabralia. El país cuyo descubrimiento se celebra es Brasil. La música y el baile son portugueses. Pedro Álvarez Cabral divisó la tierra que se convertiría en Brasil en el año 1500. Recibió una amable acogida, tal como la recibe el embajador portugués visitante en Brasil en este día de la celebración del viaje de Cabral. Cabral erigió aquí una cruz de madera gigantesca y denominó a la tierra que reclamó para Portugal la tierra de la verdadera cruz. Possamos unir o céu e a terra para que possamos pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso Brasil. Colón llamó indios a la gente que encontró en las tierras que descubrió, creyendo que estaba en la zona periférica de Asia. ¿Dónde pensó Cabral que estaba? Lo que puedo deciros sobre Cabral es que era un hombre que sabía a dónde iba. Y creo entender que esa no fue la circunstancia con Colón, que equivocadamente pensó que estaba en la India. Nosotros sabíamos que era América, era Brasil, un nuevo país, un nuevo mundo. Cabral pudo saber a dónde iba, pero no era al Nuevo Mundo. Como Colón, se dirigía a la India. Poco después del primer viaje de Colón, el Papa dividió el mundo conocido entre España y Portugal. La línea divisoria se fijó posteriormente por un tratado y Portugal se limitó a su lado de la línea, más notoriamente en el gran viaje de Vasco de Gama alrededor de África a la India en 1499. Cabral fue enviado por Lisboa para hacer un seguimiento de ese viaje.
Aconsejado por de Gama y haciendo un amplio recorrido al oeste para aprovechar los vientos alisios, Cabral encontró Brasil. Lo que es más, por una circunstancia feliz, la nueva tierra estaba en el lado portugués de la línea del tratado. Para completar el descubrimiento de Cabral, Portugal eligió a un mercader y aventurero florentino, Américo Vespucio. Vespucio escribió sobre las gentes, animales y plantas que encontró, escritos que le hicieron ganar amplia fama y un lugar de honor en la geografía del Nuevo Mundo. Se le otorgó el mérito de ser el descubridor de un nuevo continente. Además, el cartógrafo Martín Waldseemüller decidió adoptar el nombre de Américo en forma femenina para identificar a la nueva tierra. Con el mapa de Waldseemüller publicado en 1507, el mundo empezó a adquirir su forma moderna. Lo que ahora se llamaba América se identificó claramente por ser, no como Colón creía, el borde de Asia, sino una parte nueva y anteriormente ignorada del mundo. Lo que se extendía más allá permanecía desconocido. Hasta que en 1519 se inició un viaje que finalmente encontró el estrecho que Colón había buscado en vano. Fernando Magallanes, como Colón, zarpó bajo la bandera española. Y como Colón, buscó en el oeste un estrecho hacia las Islas de las Especias, antiguo nombre de las Molucas. Lo encontró en noviembre de 1520. Y solo entonces se puso de manifiesto el error colosal que había cometido Colón al calcular la distancia a las Indias, ya que al entrar en el Pacífico, Magallanes tuvo que afrontar otras 5.000 millas de océano antes de llegar a Filipinas. Al fin, se realizó el sueño de Colón de navegar hacia el oeste para llegar al este. Colón no había contado con que un continente desconocido y el océano más grande del mundo estarían en su camino. Ahora, con este viaje, comenzó a existir el mundo tal como lo conocemos actualmente. Era un mundo que, aunque Colón había ayudado a definirlo, no conocería nunca. En mayo de 1506, el viejo almirante yacía en su lecho de muerte. Su aislamiento de un año en Jamaica había agotado sus fuerzas. A su vuelta a España, había pasado los 3 años siguientes recorriendo el país en un penoso seguimiento de la corte real, intentando asegurarse para él y para sus herederos los derechos y títulos a las Indias que creía se le debían. El rey hizo todo lo posible para sacarse de encima el ahora molesto anciano, que al final eligió Valladolid como su residencia. Hoy esta calle se llama la calle de Colón. Hay un pequeño museo, una placa y una réplica de la Santa María. Pero cuando Cristóbal Colón, almirante de la mar Océano y virrey de aquellas tierras, entregó su alma, las crónicas de la ciudad ni siquiera lo mencionaron. Y en el cortejo fúnebre nadie siguió al féretro en representación del rey. Colón murió creyendo todavía que las tierras que había descubierto estaban al borde del Asia. Pudo haber estado equivocado sobre el lugar donde había ido, pero no sobre el valor de lo que había encontrado. Colón era un mercader y puso el dedo en la llaga más profunda de la economía europea, su falta de producción de materias primas y de mercancías fabricadas que deseaba el resto del mundo. No había nada salvo oro y plata que Europa podía exportar a fin de obtener los lujos de Oriente, las sedas, las especias que se necesitaban. Por eso Colón está tan obsesionado por la necesidad de encontrar oro y plata en su nuevo mundo. Y mientras el siglo XVI va avanzando, esa necesidad se hace aún más crítica, porque al descubrirse nuevas tierras en Asia, China, la India, se descubrieron nuevas tierras que también requerían plata si iban a dejar salir las mercancías orientales que deseaban los europeos. De este modo, Colón resultó ser, como él mismo lo proclamara, un profeta. Anticipó las necesidades del siguiente siglo. Un lugar, una montaña, suministraron el grueso de estas necesidades cuando en 1545 se descubrió plata en la colina llamada Cerro Rico. Alcanza una altura de 760 metros sobre la ciudad de Potosí, en los Andes de la actual Bolivia. El descubrimiento de la plata en Potosí cambió el énfasis de la búsqueda de tesoros en el Nuevo Mundo.
El oro era siempre el principal aliciente, pero fue la plata lo que haría cumplir la profecía de Colón y que circularía alrededor del mundo. Todavía hoy se extrae plata de las minas que abrieron los españoles. Los españoles abrieron 5.000 minas en la montaña al cabo de 3 siglos. Ahora la mayoría de estas minas están conectadas entre sí. Son como el queso suizo. La tecnología que emplean actualmente los mineros de Cerro Rico ha cambiado muy poco durante los últimos 3 siglos. Se alumbran con lámparas de carburo y las hojas de coca les proporcionan resistencia. No he visto nunca mineros sin hojas de coca. Y trabajan todo el día solo para comer hojas de coca. No comen nada. Este jugo atenúa el hambre, el dolor y la sed. Y da energía al minero. Hoy en día una cooperativa administra esta mina. En sus primeros tiempos, los indios explotaban la mina para los españoles en cuadrillas de trabajadores con el mismo sistema que tenían los incas para construir caminos y templos. Pocos años después de descubrirse plata, decenas de miles de indios trabajaban aquí. Esto es como en los tiempos de los españoles. Por ejemplo, en diferentes minas hay todavía animales trabajando. Mulas tirando de vagonetas. Y hay otros mineros que no tienen ni vagonetas. Tienen que transportar los minerales o el oro en carretillas. Estamos todavía en el primer nivel, unos 200 metros adentro. Hay un minero trabajando aquí mismo en un pequeño agujero. Vamos a verlo. El único cambio significativo en la manera de extraer la plata hoy es el uso de la dinamita. Está haciendo un taladro. Un taladro es un hoyo cilíndrico excavado en la roca en el cual se colocan explosivos. Tiene que darle una profundidad de 25 centímetros en 1 hora y media. El mineral extraído de Cerro Rico actualmente contiene solo unas cuantas onzas de plata por tonelada. En los primeros tiempos, los mineros seguían la pista de filones de plata casi pura. Hacia 1820, unas 46.000 toneladas de plata habían sido excavadas del corazón de Cerro Rico por un valor de $1.614.000.000. En los días gloriosos de Potosí, a comienzos del 1600, esta tenía una población de 140.000 habitantes, 36 casinos de juego, 14 salas de baile y 36 iglesias. En un festival religioso en 1658, una calle entera estuvo recubierta con barras de plata. Pero si fue en Potosí donde empezó a manar la plata de América, fue en México donde se alcanzó el cenit. Aquí, en Taxco, se descubrió plata en 1534 y durante unas pocas décadas se abrieron minas de plata por toda Nueva España. Taxco fue construido con los beneficios de las minas de plata. Incluso hoy, la plata es aquí el negocio principal que actualmente provee a un activo comercio turístico. Como en muchas de las ciudades mineras mexicanas, las minas de plata todavía funcionan en la actualidad, pero su producción es una pequeña parte de lo que era en los siglos XVII y XVIII, cuando la plata fluía desde aquí no solo de vuelta a España, sino hacia Occidente, a las nuevas colonias españolas a través del Pacífico. Gracias al gran viaje de Magallanes, España se estableció en Filipinas a comienzos del siglo XVI. Cada año, el segundo domingo de noviembre, un festival conmemora las dos grandes contribuciones de España a las Filipinas, la plata y el cristianismo.
ambas traídas hasta aquí por los galeones españoles. Esto ha venido ocurriendo desde la época de los españoles, desde el año 1600, porque la Virgen está estrechamente relacionada con los galeones. Suponemos que la imagen de la Virgen era de un galeón que se hundió durante el siglo XVII. Por eso, como ella procedía de un galeón, ha sido nuestra tradición que la llevemos alrededor de la bahía cada víspera de la fiesta. Aquí, en las Filipinas, la profecía de Cristóbal Colón se cumplió finalmente. Había prometido a sus soberanos llevar el cristianismo a las tierras paganas de Asia, y había prometido que los productos de Asia llegarían a España desde el oeste. Fue en los mercados de Manila, llenos de los productos del Oriente y comprados con plata americana, donde finalmente se inició la ruta comercial que Colón había predicho. Y con ello comenzó una economía global. Los galeones que trajeron plata americana a las Filipinas llevaron las especias, sedas y perlas del Oriente y las transportaron a través del Pacífico hasta Acapulco. Desde allí, recuas de mulas las llevaban a los navíos que, procedentes de otros puertos del Caribe, transportaban el oro y la plata de las minas de México y la plata que venía de Potosí antes de dirigirse en grandes flotas anuales a través del Atlántico de vuelta a España. El lugar de reunión del Viejo y el Nuevo Mundo estaba aquí, donde el río Guadalquivir se adentra por la ciudad de Sevilla. Si pudiéramos transportarnos de vuelta al siglo XVI, probablemente veríamos los navíos subiendo por el río en esta dirección, hacia el norte. Y echarían anclas en el arenal, ahí es donde descargaban los barcos. Atraía a una multitud bastante heterogénea de personas de todas las nacionalidades. De clase baja en general, prostitutas, ladrones, mendigos. Se representaba como una especie de moderna tierra mala, la ciudad del pecado y del mal. Aquí se descargaban animales exóticos, frutas y plantas exóticas. La gente que pululaba por allí probablemente vio a los primeros indios y también los tesoros traídos de América. El oro y la plata se descargaban allí. La tradición dice que eso se guardó en la Torre del Oro, que es esa gran torre que está ahí. Pero eso es una torre, así que no fue construida para ese propósito. El nombre probablemente le venga del hecho de que tenía una especie de corona cubierta de azulejos que reflejaban el sol. Algo de las grandes cantidades de oro y plata que llegaron durante los siglos XVI y XVII se exhibe todavía en la Catedral de Sevilla. La misma catedral, construida sobre una mezquita, fue remodelada con los tesoros de América. Encima de lo que había sido un minarete, se erigió la más grande estatua de bronce del Renacimiento, representando el triunfo de la fe. Y tal como la plata de América transformó la Catedral de Sevilla, así también transformó a la misma España. España estaba ahora gobernada por Carlos V. Él y sus sucesores de la dinastía de los Habsburgo se convirtieron en los primeros hombres de la historia que controlaron un imperio auténticamente universal. Para administrarlo, construyeron una nueva capital en lo que había sido una pequeña y soñolienta ciudad. Detrás del ladrillo y mármol de la Plaza Mayor de Madrid, como detrás del imperio mismo, yace la plata de América.
La plata de América venía cada año. Era en realidad una especie de inyección regular de plata dentro de la economía española y dentro de las finanzas reales. Y esto, creo, empezó a dar a los gobernantes de España, ya bajo Carlos V, y de forma creciente bajo su hijo Felipe II, y aún más tal vez bajo su nieto Felipe III, que está aquí detrás de mí a caballo, esta idea de que no había límite a las posibilidades de España y del poder español. Hay un grabado maravilloso de finales del siglo XVI de un hombre llamado Vargas Machuca, en el que tiene a su lado un globo y un compás encima y una pequeña máxima debajo. Dice: a la espada y el compás, más y más y más y más. To the sword and the compass, more and more and more and more. Una idea muy gráfica, creo, del enorme gasto global y del dominio de España, y especialmente de Castilla, el corazón de España, sobre un mundo nuevo en expansión. Aun cuando la propia España fracasó en capitalizar la vasta herencia que Colón le había legado, el imperio español en América duró más de 300 años. En 1492, Colón había puesto a España en el centro del mundo. En 1992 lo hace de nuevo. Aquí, en Barcelona, la ciudad se prepara para los Juegos Olímpicos de 1992, mientras que Sevilla es anfitriona de la Exposición Universal de 1992. Y decenas de otros acontecimientos, grandes y pequeños, se han planificado para el quinto centenario. Los españoles, tradicionalmente, se han sentido orgullosos de las hazañas de Colón y de los cientos de miles de españoles que le siguieron hasta el Nuevo Mundo para crear una nueva cultura. Hispanoamérica es la fusión de los pueblos de América, Europa y África. Fue el resultado directo del viaje de Colón. Yo mismo soy ciudadano del único país que lleva el nombre de Colón, Colombia. Y en el fondo siempre he sentido la atracción de mis raíces hispanas. Pero al acercarse el año de 1992, el orgullo que España siente por Colón está matizado por una toma de conciencia de que la creación de Latinoamérica supuso la destrucción de otros pueblos y otras culturas. Por eso en España, como en muchas partes del mundo, hay un vigoroso debate sobre cómo se deben celebrar y hasta si se deben celebrar los 500 años que cumple América. De hecho, quién era Colón y qué fue lo que logró depende de quien cuente la historia. En la Ciudad de México, el Colón en cuya memoria se erige una estatua oficial no es el hombre que descubrió América, sino el hombre que unió dos mundos. Para el público en general, Colón tiene una personalidad muy atractiva. Lo que se ve en este monumento es la forma en que los mexicanos tratan de decir: bien, este es quien creó este nuevo mundo y puso en contacto a dos diferentes partes de la Tierra, dos diferentes partes del globo. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ante este monumento a Colón, cada 12 de octubre se celebra la llegada del creador de una nueva nación, un nuevo pueblo con raíces europeas e indias. En el Departamento del Distrito Federal, acompañado por las representaciones que presiden Pero para muchos de los pueblos nativos, como los que viven en los altiplanos mayas del sur de México, el contacto con Europa todavía se ve después de 500 años como algo que trajo muy poco, salvo enfermedades, servidumbre y privación. Los mayas que viven aquí comparten la misma opinión sobre el quinto centenario que la mayoría de los nativos americanos por toda América. El punto de vista del indio es que no debe celebrarse, porque la conquista significa dominación. El fin de nuestra propia historia como indios. Y eso, por supuesto, no es una ocasión de celebración.
Chilam Balam dice que por la conquista la flor de nuestra vida se secó y murió. Y desde que vinieron los españoles, vino también el sufrimiento y la enfermedad. Y por ello diría al mundo entero que deben suspender la celebración. Creo que para nosotros debería haber un día de diferentes clases de manifestaciones en lugar de celebración. En la Ciudad de México, grupos de indios consideran el 12 de octubre como el Día de la Dignidad India. Para ellos, Colón es un símbolo de opresión. Para nosotros, de las poblaciones indígenas, sentimos que Cristóbal Colón representa a toda la opresión que hemos tenido durante los milenios que han pasado desde que ellos llegaron hasta aquí, porque terminó la española, pero han surgido otras y siguen surgiendo. Para nosotros, Cristóbal Colón sigue viviendo en los ricos que nos quieren despojar de nuestra tierra, que las autoridades que nos reprimen con policías por todos lados, que nos tratan como criminales cuando nosotros lo único que estamos luchando es un pedazo de tierra. Eso es lo que representa para las zonas indígenas Cristóbal Colón. La marcha se encamina al monumento de Colón, todavía engalanado con las coronas de la celebración oficial. Compañeros, 1992, Año Internacional del Indio. El 12 de octubre, Día de la Dignidad de los Indios. Las flores se las vamos a llevar a Cuauhtémoc, a nuestro buen abuelo. Mexita Tiahui, Mexita Tiahui, Mexita Tiahui. Llevan las coronas desde el monumento de Colón al monumento de Cuauhtémoc, el líder azteca muerto por los conquistadores españoles. Irónica y adecuadamente, el próximo quinto centenario de Colón está provocando una nueva apreciación de los logros del pasado precolombino de América. Sinceramente creo que pues sí se debe celebrar, ¿no? Primero para recordar, creo que el recordar algo, aunque es triste, pues nos hace conocer mejor, ¿no? Lo que fue antes, pues sí nos trajeron algo y aprendimos de ellos, así como ellos aprendieron de nosotros. Entonces creo que sí se debe celebrar. Se debe recordar porque es un recuerdo y precisamente para que pues eso haga, pues que nosotros nos unamos más, los pueblos. La tradición de México de danzas de la conquista nace de este mismo deseo de forjar una unidad entre ambos, conquistadores y conquistados, entre el español y el indio. Pero a través del Caribe, en Jamaica, no hay indios para recordar a Colón. Desaparecidos dentro de la siguiente generación a la llegada de Colón, fueron sustituidos por esclavos africanos. Esta estatua señala el lugar en que Colón descubrió Jamaica. Pero la canción sostiene que no se puede descubrir a un pueblo que ya estaba aquí. Los indios arahuacos tienen sus propios mitos sobre quién estuvo aquí primero. He's the first one who discovered Jamaica. I say that. What about the Arawak Indians and the few black men who were down here before him? The Indians couldn't hang on no longer. Then here comes black man and woman and children in a jam down lanyard. I want a whole heap of mix up. A whole heap of bend up. Christopher Columba, Caesar, jam blasted liar.
Para los pueblos afroamericanos en cualquier parte, pero especialmente aquí en el Caribe, donde la gente está más próxima a sus orígenes como esclavos, Colón es el hombre que institucionalizó la esclavitud. En la costa norte de Jamaica, cerca del punto donde Colón desembarcó en 1494, los turistas pueden visitar un extraño y pequeño parque dedicado a Colón. Un parque lleno de objetos diversos tomados de las plantaciones de la isla. Este parque es fantástico porque creo que para todos los jamaicanos y para la mayoría de la gente del Caribe, esto es lo que significa Colón. No el descubrimiento de un magnífico nuevo mundo, no los gloriosos conquistadores españoles, ciertamente no las civilizaciones indias trabajando en las plantaciones que siguieron a Colón y a la esclavitud. Colón, por consiguiente, no es una figura heroica o mítica para los jamaicanos. Colón es simplemente el comienzo del proceso de cambio en las vidas de las gentes que vivían en esta región y también en las vidas de los africanos. He's a lion, yes, Jah. He's a lion, yes, Jah. He's a lion. A otro Cristóbal Colón muy diferente se le recuerda aquí, en el corazón de los Estados Unidos, en la ciudad de Columbus, Ohio. Es un tipo que entra en un barco de unos 26 metros. No tiene idea de a dónde va. No está realmente seguro de cuándo va a llegar allí. No está seguro de lo que va a encontrar cuando llegue. Y no tiene idea de cómo va a volver a casa. Pero se lanza a navegar. Era un hombre con un temple de acero. O estaba loco, o era uno de los hombres más valerosos en la historia de la humanidad. Probablemente ambas cosas. El Día de Colón, aquí en Columbus, Ohio, es un día de celebración. Y para la mayoría de la gente, eso basta. ¿Cristóbal Colón? ¿Qué pienso de él? Realmente no lo sé. Navegó atravesando el océano en 3 barcos. Eso es todo lo que sé. Creo que la Niña, la Pinta y la Santa María. Los americanos dicen que Cristóbal Colón descubrió América, pero no lo hizo. Se quedó un poco corto y desembarcó en las islas. Navegó por el mar en 1883. Cristóbal Colón recibió su mayor alabanza en los Estados Unidos en la conmemoración colombina de la Exposición Universal de Chicago de 1892. Fue el momento perfecto para celebrarlo por todo lo alto para una nación que estaba a punto de lanzarse con ímpetu al escenario mundial. Su magnífica arquitectura clásica inspiró a muchas ciudades medias americanas en un momento en que los Estados Unidos empezaban a cambiar de un pasado rural a un futuro urbano. Y Cristóbal Colón se convirtió en el símbolo perfecto para una sociedad de inmigrantes, principalmente europeos, en busca de ese futuro. Colón el hombre, Columbus la ciudad, enlazados en uno solo. Realmente no se separan. Cuando los niños de Génova, niños en edad escolar, vinieron aquí y presentaron esta estatua al pueblo de Columbus, la ciudad entera se volcó. Todo el mundo, este lugar estaba atestado. Fue una experiencia maravillosa. Eso es Colón para ellos. No solo un hombre ni un viaje, es mi hogar y refleja todas las cosas que son buenas, rectas, decentes y honorables de nuestro país. Mientras el mundo se prepara para el 5º centenario de su famoso viaje, Cristóbal Colón continúa siendo misterioso, no solo sobre quién era o sobre qué logró, sino también sobre su paradero.
3 años después del sencillo entierro que se le dio en Valladolid, los restos de Colón fueron trasladados a Sevilla. Unos 30 años más tarde, a petición de la viuda de su hijo, se trajeron aquí, a Santo Domingo, capital de la única colonia de Cristóbal Colón que ha sobrevivido. Se enterraron en la nueva catedral. Pero como veremos, aquí no termina la historia de los huesos del almirante. Permanecieron aquí durante 250 años. Pero como a finales del siglo XVIII los franceses estaban a punto de tomar la colonia, los huesos fueron desenterrados. Después de un breve reposo en Cuba, se enviaron de vuelta aquí, a la Catedral de Sevilla, donde ya descansaron hace casi 300 años. Esta vez se construyó una gran tumba para albergarlos, porque ahora, aunque el Imperio de España, un día poderoso, se estaba desintegrando, había un creciente aprecio del papel de Colón en la creación de ese imperio. Hubo una gran ceremonia para recibir los huesos del almirante. Y en lo que respecta a Sevilla, ese es el final de la historia. Pero en Santo Domingo hay otra gran tumba para albergar los huesos de Colón. Una tumba construida 80 años después de que, supuestamente, fueran enviados a Sevilla. Algunas personas dicen, muchas personas, sobre todo españoles, que los restos de Colón verdaderamente están en España, en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Pero esto no es cierto, esto no es cierto. En 1795, de una manera apresurada, rápida, se llevaron unos restos del altar mayor donde estaban enterrados. Esos restos con el tiempo resultaron ser los del hijo del almirante, el segundo almirante, don Diego Colón. Eso fue lo que se llevaron a Cuba y de Cuba se llevaron a España. Parece ser que los estudios históricos que se han hecho aquí en España y el análisis de cómo surgió aquella tradición parece que resiste poco a la crítica histórica, porque cómo se iba a dejar el gobernador español allí los restos de Colón cuando se propuso, tuvo mucho tiempo para trasladarlos a Cuba y dejarlos allí olvidados en la Catedral de Santo Domingo. Estamos seguros que son los restos porque cuando se abrió la caja verdadera se encontraron algunas cosas que se sabía que estaban en la caja del almirante. Luego se hicieron estudios de medicina y se comprobaron que realmente eran los restos auténticos del primer almirante. Si los huesos del almirante están verdaderamente en esta tumba, sus viajes han continuado. Este gigantesco faro se ha construido justo fuera de Santo Domingo como un monumento a Colón. Y su tumba, y quien quiera que esté en ella, fue trasladada aquí íntegramente con ocasión del 5º centenario. Cristóbal Colón sigue tan esquivo en la muerte como lo fue en vida. Hemos visto cómo se le recuerda en diferentes culturas y en diferentes épocas. Pero es importante recordar que él representó la época y la cultura que lo produjo, lo malo y lo bueno. Fue valiente, idealista y orgulloso, pero también codicioso, obsesivo y arrogante. Hace 100 años, en el 4º centenario del descubrimiento, el mundo recordó lo bueno. Pero corremos el riesgo de que al acercarnos al 5º centenario, recordemos solamente lo malo. Es cierto que Colón fue agente de lo inevitable. El orbe ya no podía seguir dividido en 2 mundos separados uno del otro por el Atlántico. Pero el hecho es que le tocó a un extraordinario navegante vencer el océano infinito y regresar a contar lo que había encontrado. Descubrir es eso. Conmemoremos, pues, el 5º centenario. Y sí, honremos a Cristóbal Colón.